Ser podcast. En la cadena Ser. Hoy por hoy. Con José Luis Sastre. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Las 11:16, las 10:16 de un miércoles de una nueva temporada en la que volveremos a viajar en el tiempo para recordar cómo éramos y para entender cómo somos. Nos disponemos a conjugar un pretérito pluscuamperfecto para saber cómo se creó, quién lo hizo y en qué medida nos marcó un hito social o cultural. Puede que incluso sucediera antes de que naciéramos, pero desde luego forma parte de nosotros. Y es con Ana Oslé. Hola Ana, buenos días. Hola, ¿qué tal? Con quien vamos a comenzar a echar la vista atrás como hacíamos la temporada pasada. Así que la pregunta, Ana, es ¿con qué empezamos este curso? Con un fenómeno que nos marcó más de lo que creemos. Es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero. Aunque ya no cantemos convencidos, aquello de fumar es un placer, desde luego esta canción definió la sensualidad, aunque no sé si los tiros van a ir por ahí. Bueno, van por ahí. Lo que vamos a conjugar es el conjunto de canciones, la figura y la película en la que sonó este Fumando Espero, porque consiguieron más de 10 millones de entradas vendidas en los cines en 1957. Vamos a conjugar el último cuplé. Así que hay que empezar este pretérito pluscuamperfecto como no podía ser de otra manera, por la tercera persona del singular, ella. María Antonia Abad Fernández, Sara Montiel. Quería verla. Mi madre dice que usted ha sido una gran artista. Mejor que esa, mejor que todas. Yo también quiero ser artista. ¿Te gusta cantar? Y sí, todas sus canciones. Sara Montiel comenzó en la canción y debutó en el cine con Te quiero para mí en 1944. Destacaba por su imponente presencia, pero en papeles secundarios. Por eso Miguel Miura aconsejó a Sara cruzar el charco. Ella se va a México y allí alcanzó gran notoriedad hasta dar el salto a Hollywood. ¿Por qué tienes tanto interés en llegar a Veracruz? Para mí no es prudente seguir en un sitio mucho tiempo. Con Gary Cooper, con Burt Lancaster, con ellos hizo Veracruz. Firmó un contrato con Warner Bros. Y así en los años 50 conquistó Hollywood y se casó con el director y productor Anthony Mann. Dígame, ¿qué va usted a hacer cuando se marche de aquí? ¿Es que me va a despedir? El mes que viene es la cosecha. Y en ese dulce momento suena su teléfono. Valeria Vegas es directora de la serie documental Super Sara, que recoge de manera minuciosa la vida del artista. Después de 5 años sin pisar España, Sara recibe la oferta de realizar el último cuplé y apuesta por una película en la que nadie creía. Hasta el propio marido de Sara, el director de cine Anthony Mann, consideraba que aquello iba a ser un fracaso, que por qué perdía el tiempo, ¿no? ¿A qué se iba a meter en una película de bajo presupuesto, con una temática como el cuplé, que en ese momento el cuplé estaba denostado, no generaba ningún interés? Y Sara apuesta por ganas de volver a España, por ser protagonista de una película musical, y la apuesta le sale bien. Le vi por la calle, pasó por mi lado, me dijo un requiebro que fue de mi agrado. Se convirtió en todo un fenómeno social, la gente repetía, hacía colas por volver a ver la película de nuevo. Fue la primera que hizo estos fenómenos de colapsar una gran vía, de que la gente le recibiera con histerismo, que los cristales se rompiesen, que se dio cuenta que aquí era cabeza de ratón y allí podía ser en Hollywood cola de león. Y a partir de entonces surgió el mito, la estrella, Sara Montiel. Así que Sara Montiel fue valiente al aceptar hacer la película y también al dejar Hollywood. Vamos a ver por qué salió bien esa apuesta. Tercera persona del singular, él. Él, quien hace la propuesta, el director de cine Juan de Orduña. Orduña comenzó su trayectoria artística como actor allá en la época del cine mudo. El rey que rabió, Boy y la Juan de revoltosa. Orduña fue una de las figuras del cine español de la posguerra, bien visto por el régimen, favorecido incluso. Respetable público, la bella Charito no puede volver a cantar el mismo cuplé, como es su deseo, y el de todos ustedes, porque acaba de prohibirlo la autoridad. Se enfrentó a grandes trabas de censura en este proyecto, Juan de Orduña, porque le decían que era inmoral, que los cuplés eran muy verdes, y tuvo que suavizar el guión y afrontó un proyecto con una gran precariedad. Me ha pretendido un maleta y yo le he dicho que no, que el hombre que no es valiente
¿para qué le quiero yo? ¿Qué historia contaba el último cuplé? Recordemos, año 1957. La historia de María Luján, una cupletista en decadencia, que ella a su vez recuerda su intensa vida, sus comienzos, su triunfo en los años 20, los diferentes hombres de su vida. Ay, perdone. No, la que tiene que perdonar es usted. Ay, no. Yo no soy la Cenicienta. Ni yo el príncipe. Sobre este folletín melodramático hemos pedido su opinión al crítico cinematográfico Javier Ocaña. Juan de Orduña era un director que había sido una estrella y que ya no lo era, estaba un poco en declive, y Sara Montiel estaba en una situación un poco peculiar, así que entre los dos conjugaron un melodrama con canciones muy al estilo Hollywood, el arrebato en la historia en sí y el arrebato también en las formas, y ahí destaca la fotografía de Pepe Aguayo, que es una maravilla, que enciende los colores muy en el estilo de melodrama americano de los años 50, y es una película que se estrenó en 30 países, incluso en Japón, y que en España fue un grandísimo éxito. Fue durante muchos años la película más taquillera de la historia del cine, y por ejemplo estuvo 325 días consecutivos en el Cine Rialto de Madrid proyectándose. Es una barbaridad, 325 días en cartelera. Mira, dicen que incluso la taquillera del Rialto, con las propinas que le daban para tener una buena butaca, pagó la entrada para un piso. Barbaridad. Y entonces vine de Estados Unidos para ver el boom que estaba haciendo en la película, y entré en el cine y no había ni una localidad, y entonces me pusieron una silla en el pasillo, una silla de las oficinas del estudio. El último cuplé se eternizó en la cartelera madrileña, se reponía incluso 2 décadas después de su estreno, y aquí escuchamos a Fernando Sandoval, que tuvo que verla entonces. Se vendía una pequeña revista que se llamaba Cartelera, que valía 1 peseta, donde venía toda la publicación de los cines. Entonces conseguí ver el último cuplé en un cine por Vallecas o por Tetuán, por ahí. Como era sesión continua, recuerdo que fui a verla un sábado y un domingo y la vi 2 veces cada día. Quedé tan entusiasmado y el último cuplé me encantó, llevé la cuenta y la llegué a ver 50 veces. Todas las semanas me recorría Madrid a ver dónde la ponía. ¿Por qué tuvo esta acogida? Primera persona del plural, nosotros. En 1957 España vivía un renacer del fanatismo religioso y moral. Más de 200.000 ejemplares de una edición popular económica de los Santos Evangelios fueron adquiridos por los fieles. En las exposiciones celebradas se ministros como Gabriel Arias Salgado o Blas Pérez abrían más las iglesias y cerraban cabarets, cafecantantes, y así la nostalgia de María Luján recordando aquellos años mejores era también la nostalgia que compartían los españoles. Una vez más, la clave es ella. Sí, la historia que contaba con su presencia Sara Montiel, con ese personaje María Luján. Ana Velasco Molpeceres, periodista, experta en moda, historia del arte y cinematografía, nos lo explica. Es una mujer que tiene varios amantes, aunque nunca se dice explícitamente. Es una mujer que no se casa, que juega, que bebe, se va con un amante más joven, deja a su novio por el empresario, permite que su novio robe por ella. En realidad son circunstancias que van abocando a Sara Montiel a la degradación, pero curiosamente la película no nos cuenta la caída de una mujer, sino que nos cuenta su auge, y eso era lo que veía el público. Veía a Sara Montiel absolutamente bellísima, despamparante, casi predestape, porque con unos escotes, con unas sensualidades, con unos erotismos que en esa época no eran tan normales en el cine de los años 50, y el final de la película es una apoteosis de Sara Montiel. Es una mujer que ha sido no redimida, sino que ha sido celebrada por todos los que la conocen y de nuevo por la buena sociedad. Yo solo sé cantar. ¡Bravo! ¡Bravo! Este es el final. Este es el final, es el último cuplé que cantó, pero fue el inicio de un género, el de Sara Montiel, que cambió el cine, el relato, la forma de cantar y la sensualidad. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de ilusión. Primera persona del singular nos va a ayudar a completar este recuerdo el escritor y dramaturgo Pedro Villora, que es biógrafo de Sara Montiel. Hola Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Qué bien lo habéis contado, por favor. Os estaba oyendo emocionado. Claro, pero es que ahora lo vamos a contar mejor contigo. ¿Tú recuerdas cuando viste el último cuplé?
Pues el último cuplé, desgraciadamente para mí, cuando yo era muy pequeño ni se veía en televisión ni nada. Conocía mucho las canciones porque a mis padres les encanta la música de los años 40 y 50, pero yo el último cuplé ya la vi de mayor. Lo mejor es que he visto el último cuplé con Sara Montiel en casa de Sara Montiel, y ella a mi lado contándome las anécdotas del rodaje. Y eso es una experiencia de verdad única que me llevo para toda la vida. No, pero eso me lo tienes que contar, ¿cómo fue eso? Pues eso fue durante los 2 años que estuvimos escribiendo las memorias. Claro, yo iba cada tarde a su casa, me quedaba allí, tomaba café con ella y entonces hablábamos mucho. Y no siempre estábamos hablando de su vida, también a veces veíamos películas. Y como había muchas que yo no había visto, pues entonces me las ponía y las íbamos comentando. Y claro, eso ha sido una suerte para mí, ha sido seguramente el trabajo profesional más bonito que he tenido nunca, el poder pasar 2 años al lado de Sara Montiel escribiendo sus memorias. Pero ¿te acuerdas, por ejemplo, de alguna escena del último cuplé que ella parara el vídeo y te dijera, bueno, de esto te tengo que contar? Sí, cuando precisamente habéis puesto la canción Valencia en un momento, sí. Y cuando se estaba rodando Valencia me comentaba que Juan de Orduña iba caminando por detrás del travelling y no se dio cuenta de que la jirafa del micrófono le cogió el peluquín. Y entonces, de repente, Juan de Orduña se quedó totalmente calvo mientras ella seguía rodando, y como no podían rodar 2 veces, se puso las flores delante de la cara para disimular un poco la risa que le estaba entrando. ¿Cómo distinguías tú cuando lo que te contaba Sara era algo muy real y algo alimentado un poco por la leyenda? Bueno, eso era bastante difícil de saber, porque Sara de por sí es leyenda, es pura leyenda. Pero también es verdad, como hemos comentado alguna vez con Valeria, que también lo habéis sacado, que todos tenemos derecho a crear nuestro propio mito, y sobre todo cuando ya eres tan grande como ella, pues cuenta tu vida como quieras. Y muchas de sus anécdotas, la verdad es que daban para hacer cortometrajes de cada una de ellas. También te digo que cuando estuvimos haciendo nuestras memorias, ella lo que me dijo es que quería negar muchas de las anécdotas que había contado anteriormente, que le habían servido más que nada pues para generar humor, porque quería que el libro fuese en cierta medida serio. Y entonces hay muchas cosas, pues como lo de ir con Jacqueline Kennedy en un avión y todo eso, que aquí no aparece. O sea, ella dijo que igual hay que poner un poquito en orden todas las cosas que ella misma había alimentado, había generado. Sí, claro, por eso era la diferencia de este libro, y por eso también ella me lo pidió a mí, porque claro, piensa que yo era un veinteañero y sobre todo yo no era un fan, y eso era lo que a ella le gustaba. Y había muchas películas que yo no había visto, y de las que había visto, unas me gustaban y otras no, y el que hubiese tenido la inocencia por una parte, pero por otra la lucidez de confesárselo es lo que a ella le gustó. Ella no quería estar trabajando con un fan que le dijese eres la mejor, eres maravillosa, eres única, porque ella ya estaba muy cansada de eso. Quería una mirada de una generación totalmente distinta a la suya, en la que pudiese contar sobre todo no el éxito, sino lo que había luchado para poder llegar a él. A ella lo que le interesaba más que el triunfo era todas las penalidades que se pasan hasta conseguirlo, y consideraba que eso, hablarlo con alguien mucho más joven pero parecido, porque los dos somos manchegos, nos podía servir, y la verdad es que estuvimos trabajando maravillosamente. ¿Acabaste siendo fan? Sí, claro que soy fan. Soy muy fan de ella como persona, de ella como actriz y sobre todo de ella como cantante, pero de ella como persona muchísimo, porque claro, la mayoría de la gente la conoce como la gran estrella desde los años 50, y luego tal vez en los últimos 10 años de su vida, pues ya sabes, estos programas del corazón, de televisión, habían dado una imagen un poco distorsionada de ella. Entonces, o era una gran estrella o era alguien en decadencia. Pero los que pudimos conocerla, transitar con ella en la intimidad, sabíamos que era una mujer muy inteligente y muy divertida, y además que tenía una enorme capacidad de autoironía. Ella era la primera que se burlaba de sí misma, y tenía muchísimo sentido del humor y no se lo tenía nada creído, seguramente porque era consciente de lo grande que era. Entonces, poder estar con ella
y poder conocerla en esa intimidad me convirtió en un fan de ella. Yo soy muy fan de Antonia. En este pretérito que tú decías, lo habéis contado muy bien aquí, mi compañera Ana Oslé, que ha ido hilando uno con otro todos los elementos, pero muy centrados más que en la figura de Sara Montiel, en el impacto que supuso el último cuplé. Ella era consciente, explicábamos cómo vino precisamente de Estados Unidos, le tuvieron que poner una silla que trajeron de las oficinas del cine porque no había lugar, no había ni una butaca. Era consciente de que esta película lo que implicó, no tanto en su carrera, sino también para una sociedad como aquella España del 57. Sí, fue consciente después, naturalmente. O sea, en ese momento no. Pero después, y sobre todo ya a partir de los años 60, cuando después de La Violetera y de Carmen la de Ronda, ya sí que podemos decir que se convierte en un absoluto mito, pero claro, con el último cuplé el mito empieza, pero el mito hay que consolidarlo. Entonces lo consolida con las dos siguientes y sí que es consciente. Y es consciente del tipo del público al que está llegando. Sabe que está llegando a mujeres, a hombres, a heterosexuales, a homosexuales, a mayores, a jóvenes. Está llegando a todo un espectro que no tiene muchas posibilidades de expresarse y que son capaces de identificarse, como habéis dicho, en estas historias de mujeres que, aunque en la gran mayoría de sus películas al final tenga un desenlace trágico, hasta entonces han sido capaces de hacer en buena medida lo que han querido, lo que han intentado. E incluso si han fracasado porque lo han intentado, no porque hayan sido solamente personajes muy pasivos. Entonces, esa fuerza melodramática, ella era muy consciente y además, ten en cuenta que, aunque no se diga mucho, ella tenía una gran conciencia política y social en esos momentos. Ella, cuando había estado en México, había estado en el entorno del Partido Comunista en el exilio. Cuando estuvo después aquí en España, estuvo también en contacto con personas que formaban parte también de la disidencia. Es ella la que quiere trabajar con Juan Antonio Bardem, por ejemplo, con Mario Camus, con Alfonso Sastre como guionista, es decir, con mucha gente insospechada, y es lo que ella pide, incluso aunque no le saliese muy bien en ese momento, con Jordi Grau para hacer Tusset Street. Y el perfil... Ella intenta... ¿Perdón? No, iba a decir el perfil más político, social y comprometido en una España en la que era muy difícil. Además, claro, intentar lanzar esos mensajes a través del cine. Pedro Villora, biógrafo de Sara Montiel, te agradezco mucho que esta mañana nos hayas ayudado a completar el relato de lo que fue el último cuplé. Un abrazo. Un placer. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. A ti. Adiós. Y que tienen la esencia, presencia y potencia que usted verá. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.